Buenas noches, estimados participantes de la asignatura Introducción a la Psicología Organizacional. Quien les habla, Doris Urbano. En este momento me dispongo a compartir con ustedes la segunda actividad síncrona del periodo 2025-12, cuyo eh, tema es la administración, la introducción a la psicología organizacional y la administración por competencias. Antes que nada, antes de empezar, pues agradecamos a la Universidad Bicentenaria de Aragua por la oportunidad de permitirnos compartir los conocimientos y de permitirnos desarrollarnos como seres integrales, profesional y personalmente, al tener la oportunidad de compartir información. La psicología organizacional y la administración por competencia es nuestro tema de hoy. Y tiene que ver por qué hablar de competencias en psicología organizacional. Eh, Hoy en día, compartir contexto en las empresas significa hablar un lenguaje común que tiene que ser compartido por todos los profesionales y por todos los trabajadores que conviven en esa organización. La forma en que todas las profesiones que tienen que ver con la administración de personas, de talento humano, puedan tener ese diccionario común que le permita comunicarse mejor, tomar mejores decisiones y, por supuesto, ser más competitivos, es el término justamente de administración por competencias. Si hablamos del término competencias, eh, como terminología, no es una terminología propia de las organizaciones, del mundo organizacional, sino que realmente es una terminología que tuvo su origen en- en el sector educativo, en las instituciones educativas. Eh, Realmente ver definición por competencia significa no solamente que la persona expresa un conocimiento, sino que además del conocimiento debe poder hacerlo, tener los recursos para hacerlo y además debe querer o tener la actitud para hacerlo. Y entonces, con esos tres elementos, esa triada realmente, el sujeto o la persona puede demostrar realmente que es competente en un conocimiento o que tiene o que demuestra una competencia en un factor determinado. De esta manera, podemos vislumbrar la competencia similar a un iceberg, es decir, y desde el punto de vista psicológico se hace más evidente todavía. Existe un elemento observable que es la conducta que ven el entorno que ven a las otras personas, y allí podemos ver la persona desarrolla sus habilidades, la persona demuestra conocimiento. Pero detrás o debajo de eso que es observable, de ese conocimiento observable, debajo de esas habilidades que la persona demuestra, podemos ver también elementos no observables directamente, pero que existen, que están allí presentes para o ayudar a la competencia. Y esos son por ejemplo, el papel social que la persona desempeña desde el punto de vista de su rol y de su estatus, la imagen de sí misma que tiene la persona,
sus motivaciones, su personalidad, su caudal cognitivo, sus emociones. Todos estos elementos psicosociales están allí detrás del observable, pero definitivamente, aunque no se pueden ver fácilmente, son elementos estructurales que conforman parte de esa competencia. De este modo, vamos viendo que entonces el término competencia es un complejo, una estructura compleja desde el punto de vista de su manifestación y desde el punto de vista de los elementos que la confluyen. Específicamente en el mundo organizacional productivo, es decir, en las organizaciones, en las empresas, se comienza a hablar de términos competencias ya por la década de los 80, cuando un magnate, un gurú de la gerencia organizacional, Richard Boyatzis, introduce el término competencia al vocablo en un libro que él llamó El gerente competente. Y es en ese libro donde él argumenta estos elementos que le estoy indicando en esta disertación sobre esa complejidad y esa estructura de las competencias. Es decir, esa triada de conocer, querer hacer y poder hacer. Y donde también está en juego esos elementos que son aparentemente observables o que son observables, pero también aquellos elementos que no son observables, pero que están presentes, como sería la personalidad, el estatus y el rol social de la persona, sus habilidades cognitivas, su caudal emocional. Todo esto, dice Boyatzis, influye en la conducta de la persona para efectuar su trabajo con un margen o con un nivel superior. En síntesis, Boyatzis considera que el conocimiento o la competencia organizacional es el conocimiento que se transforma cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por tanto evaluables. Es decir, es más que conocimiento, tienes que demostrarlo y lo tienes que demostrar con un nivel de ejecución tal que se pueda considerar entonces sí con un nivel de ejecución que se pueda considerar óptimo. Entonces allí decimos que una persona es competente, es decir, cuando demuestra el conocimiento de forma observable, utilizando los recursos, los mejores recursos disponibles, las mejores opciones, y cuando tiene una actitud, cuando quiere hacerlo de manera adecuada. En otras palabras, competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro, perdón, de los objetivos clave del, del negocio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la competencia es un constructo complejo, es una,
definición compleja eh, donde existen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Conocimiento que sería eh, el, vamos a decir, la información real que la persona maneja, pero también las habilidades, porque requiere una actitud de querer hacerlo y contar con los recursos y lleva inmerso pues toda esta conformación básica de elementos observables e inobservables. Todo esto hace que el trabajo se desempeñe con un nivel superior y entonces contribuya al logro de los objetivos realmente del negocio. Esto lo podemos ver de una manera muy fácil, señores. Si nosotros tenemos competencia, nosotros no solamente tenemos el conocimiento de que somos abogados graduados hace 15 años o somos psicólogos con una trayectoria de 20 años o no solamente la experiencia, sino que además a mí me gusta lo que hago y tengo una actitud a favor de mi trabajo que me produce motivaciones, que me da una mejor imagen de mí mismo, que me produce sentimientos positivos alrededor de lo que haga, en fin. Y además de eso, este, busco activamente, me muevo para encontrar los recursos o los mejores recursos para ejecutar ese trabajo. Entonces allí sí estamos hablando de la genuina competencia. Gracias a Dios por este momento, dando clases, y cualquier cosa te avisa, porque te voy a transferir aquí el link para que te hagas el paciente. Hizo que es esta organización internacional de estandarización que constituye, vamos a decir así, una norma, la norma de referencia o la mejor norma de referencia para cualquier empresa o negocio de calidad, de gestión, de mejoramiento de la calidad, de desempeño de calidad, considera que el término de competencia lo sintetiza como la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Es decir, todo aquello que cuando vemos el concepto de aptitud con P, estamos moviendo todas aquellas habilidades, todo aquel repertorio que nos permite aplicar de mejor manera una habilidad. Ella lo sintetiza de esta manera, esta definición. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué es importante nosotros saber de esto como psicólogos organizacionales? Es imprescindible saber de esto como psicólogos organizacionales porque nuestro trabajo va a ser, vamos a decir de alguna forma, eh, mm, compartido
su producto tiene que ser eh, el, el insumo para que otras profesionales tomen decisiones, llámese la gerencia, llámese relaciones humanas, llámese recursos humanos, talento humano, capital humano, seguridad y salud laboral, llámese presidencia de una empresa, área de comercialización, es decir, en fin, nuestro trabajo va a, este, y el producto de nuestro trabajo va a ser información para tomar decisiones y tiene que estar traducido bajo la terminología de competencia, porque eso sería como el lenguaje común que tienen todos los que administran gente en las empresas. Es decir, es un lenguaje que lo van a entender un abogado laboral, que lo va a entender un relacionista industrial, que lo va a entender un médico ocupacional, que lo va a entender alguien de seguridad y salud laboral, un gerente, un coordinador de producción o jefe de, de grupos humanos, en fin, todos aquellos que administren personas van a tener conocimiento de las competencias de una organización. ¿Qué significa competencia para una organización y cuáles son las competencias o aquellas habilidades que la organización quiere reforzar? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos, sepamos qué es la terminología y poderlas entonces llevar desde nuestras definiciones abstractas de psicología o desde nuestras definiciones operacionales psicológicas, llevarla a este lenguaje de competencia para realmente poder darle información o en estos momentos que la organización demande. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a esta terminología por competencia para darle a cualquier empresa en donde nosotros vayamos a laborar o a prestar nuestro servicio, la información de acuerdo a el conocimiento de todos los integrantes de las multidisciplinas que allí hagan vida en la gestión de talento humano. Por eso es que es tan importante que nosotros lo conozcamos y por eso es que es tan importante que cualquier psicólogo que vaya a trabajar en el mundo de las organizaciones esté completamente claro en esto. Que no podemos llegar a las organizaciones hablando de nuestros constructos de inteligencia, de aptitud, de carga mental o los conceptos que nosotros manejemos desde nuestra teoría si no las adaptamos a la terminología de competencia y de cuán adecuado es para una determinada función, una determinada posición. Entonces, importante que esto, los psicólogos que hagamos vida, les reitero, en las organizaciones, sobre todo en las grandes organizaciones, en las organizaciones manufactureras, industriales, o grandes de servicio, estemos claros de que esto existe, de que esto tiene una manera de conformarse, una estructura y que además es compartida, una información compartida por todo el equipo multidisciplinario de una organización. De allí que cuando vayamos a hacer psicología organizacional tengamos que hacerlo con todo el conocimiento que implica manejar la terminología y el sistema por competencia de una organización a la que vayamos, de la organización a la que vayamos. Ahora bien, para nosotros los psicólogos organizacionales, ¿dónde y cuáles son las áreas o los subsistemas donde más impactan esta terminología de competencia?
Bueno, en el proceso de reclutamiento y selección de talento humano, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de habilidades blandas, de habilidades duras, de conocimientos no solamente técnicos, sino hablamos de términos competencias o soft skill, competencias blandas o suaves, es indispensable que nosotros eh, sepamos cómo las define la empresa donde estamos. Una organización X tiene una definición distinta, por ejemplo, el término de liderazgo. Para una empresa determinada, el liderazgo puede ser la habilidad de un cargo que ejerce poder de persuadir o de influir en sus subalternos directos, mientras que para otro el liderazgo sería, por ejemplo, una manifestación de la habilidad de influencia en general, incluyendo em, su propio desempeño. De modo que cada empresa tiene su propio sistema de definiciones de competencias que el psicólogo debe conocer y vamos a decir, conocer en profundidad para poder deletrear, saber qué es lo que la organización busca y poder así realmente satisfacer las demandas en los procesos de selección de candidatos que realmente tengan esas características que demanda la organización. Entonces, el procedimiento de reclutamiento y selección de talento humano, proceso de reclutamiento y selección de talento humano es por mucho el proceso más complejo de la organización en lo que se respecta a la administración de gente, pero también es el proceso donde más exige conocimiento del sistema por competencia o uno de los que más exige, porque justamente el psicólogo o los que están encargados del proceso de selección tienen que darle a la organización respuestas en términos de lo que ella está buscando con las diferentes definiciones de habilidades o conocimientos deseados. También tenemos el sistema de evaluación de desempeño. En el sistema de evaluación de desempeño también se requiere un conocimiento muy preciso de cuáles son esas competencias organizacionales que la empresa está evaluando, sometiendo a escrutinio o viendo si los trabajadores alcanzados esos objetivos laborales en virtud de las definiciones que la empresa haga de ellas. Entonces ya no habla de conocimientos, sino habla de competencias, porque además tiene que hacerlo con un nivel de desarrollo tal cuya no haya duda, no haya cabida a la duda de, vamos a decir así, de la bondad de su ejecución, de lo exacto de su ejecución. Esos son los sistemas de evaluación de desempeños actuales que además no se limitan a que el sujeto sea evaluado por su supervisor inmediato, sino que realmente miden cómo el trabajador es medido, es calificado, es evaluado por todos los clientes internos o por parte de los clientes internos, sus proveedores y también clientes externos, pero desde el diccionario de las competencias. Y por último, también es importante, muy importante saber que
esta terminología. Y por lo tanto, el psicólogo que interviene en los procesos de desarrollo organizacional, de cambio organizacional, de mejoramiento organizacional, tiene que este, tienen que saber y conocer este, la terminología con un nivel de precisión alto para poder propiciar metódicamente cambios a favor de la organización, de la productividad y de la satisfacción de manera organizada con una definición exacta de lo que quiere obtener. Entonces, todo lo que significa crecimiento o desarrollo organizacional lleva implícito una, una definición muy precisa de todas esas competencias y de cuáles son los cambios que se quieren obtener en términos de ellas para poder realmente este, hablar que efectivamente hubo un proceso de crecimiento en la organización o mejoramiento de esa gestión organizacional. Todo se enfoca y se define en términos de competencia. Nos encontramos también que como psicólogos nosotros tenemos que conciliar, convalidar, trabajar. De allí la importancia de las investigaciones al respecto, eh, todo lo que tiene que ver con nuestro bagaje profesional. Nosotros tenemos un conjunto grande, grande de estructura teórica, quizás de las más fuertes, idóneas, producto de análisis científico, de aplicación de investigaciones científicas, y este conocimiento en conducta humana debe llevarse a los modelos de competencias en las organizaciones. También nosotros tenemos instrumentos, nuestros test, nuestras baterías de instrumentos, nuestros inventarios. Además de que no solamente los tenemos válidos y confiables, sino que tenemos una gran capacidad para hacer instrumentos con nuestra formación de pregrado, nosotros tenemos también que adaptar todos estos instrumentos a la terminología, o por lo menos llevar eh, esas definiciones teóricas de los instrumentos a la categoría de competencia claramente. Entonces, ya a lo mejor no vamos a hablar de fuerza del yo, no vamos a hablar de tendencia a la introversión o a la extroversión, sino vamos a hablar de trabajadores capaces de socializar, de llevar interacciones laborales, formales o informales, capaces de contribuir en el desarrollo del trabajo, o ya hablaríamos de capacidad de la persona de seguir las instrucciones o tener la iniciativa por encima de el esfuerzo personal que pueda hacer. Entonces, es llevar todo nuestro marco teórico, saberlo llevar a términos de competencia. También nosotros somos muy buenos en entrevistas de profundidad. Hacemos entrevistas, manejamos técnicas, tipos de preguntas, sistemas de entrevista, diferentes tipos de entrevistas, pero ahora tenemos pues entonces también que abordarlas desde el punto de vista de competencia, midiendo
o buscando respuestas de niveles de resultado en esos conocimientos demostrados, eh, que permita al entrevistador de una vez le permita al entrevistador, al psicólogo entrevistador, determinar si la persona tiene lo que la empresa está solicitando. Y bueno, nosotros también como psicólogos aportamos a las organizaciones de nuestro trabajo un criterio ético y de oportunidad eh, único. Nosotros tenemos un decálogo, un manual ético de cumplimiento, un código deontológico que debemos cumplir exacta y taxativamente y que no debe estar reñido en momento alguno con este sistema de administración por competencia y que además debe responderse en la oportunidad y a quienes debemos responder. De modo que el psicólogo organizacional realmente tiene que dar respuesta desde su carrera, desde su formación académica, desde su conocimiento científico, pero adaptado a estas terminologías gerenciales, organizacionales, postmodernas, que hoy en día pues, exigen que todos los profesionales que confluyan en ella, en ese negocio, en esa empresa, conozcan y se manejen con esas definiciones. Y que esas definiciones llevan detrás de sí realmente un conjunto de eh, estructura, llevan una estructura, vamos a decir así, definitoria, de definición, que debe también cumplirse y que el psicólogo debe atenerse a ella. Este, Cosa que no le es difícil porque realmente el psicólogo, al estudiar fenómenos de conducta humana, pues el comportamiento humano, que es su objeto de estudio, lo hace pues con una, vamos a decir así, con una transponibilidad bastante flexible en virtud de sus conocimientos de conducta. Entonces, esto era lo que yo venía a compartir con ustedes hoy. Espero que lo puedan escuchar en algún momento, pero sí es importante que sepamos que hay que conocer de terminología, de competencias para poder trabajar efectivamente y productivamente en empresas o negocios de la época actual. Eh, Hablamos de competencias, vamos a decir así, comunes, muy populares, pero también hablamos de competencias muy específicas para cada cargo o para unas posiciones que el psicólogo tiene que profundizar, estudiar desde su marco científico y proponer a la organización las respuestas en términos de lo que todo el resto del equipo multidisciplinario que está relacionado con ellos puedan manejar, conocer, aplicar y a la larga gestionar con eso. Por eso la importancia de de conocer esta administración y no simplemente de extrapolar el conocimiento de la psicología en general a un contexto organizacional, sino que el contexto organizacional hoy nos exige conocer de estos sistemas de administración por competencia. Entonces, que no lo hace está fuera de mercado, queda excluido. Por eso la obligatoriedad del psicólogo de alinearse con él. Finalmente, no me quiero ir sin dejarle este mensaje a todos ustedes. Todos nuestros sueños
se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. No importa nuestra edad, no importa nuestra formación académica, no importa nuestro estrato social, ni la identidad, ni raza, religión, sino realmente es luchar por lo que nosotros eh, hemos soñado, hemos proyectado y bueno, yo les deseo el mejor de los éxitos en este camino que escogieron de formarse como psicólogo y con este sistema que realmente es demandante, es rápido, pero demanda bastante del participante. Espero que puedan escuchar esta disertación y bueno, buenas noches.